Los saludo como siempre con mucho gusto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Arturo Cano. Muy buenas tardes, Julio, y buenas tardes a todo el auditorio, a todos quienes nos siguen. Gracias, muy amable. Buenas tardes, Juan Becerra Costa. ¿Qué tal, Julio? Saludos, Alberto, Arturo, a quienes nos están viendo y escuchando. Se va a poner bueno hoy, como siempre, ¿no? Sí, claro que sí. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo anda la cosa en el Zócalo? ¿Ya se instalaron? ¿Todavía no llegan? ¿Consiguieron gente para caminar hacia allá? ¿Qué opinas de esta orden judicial de que puedan caminar los del Frena hacia el Zócalo? ¿Y qué opinas de este movimiento en general y de su protesta con tiendas de campaña vacías en muchos casos? ¿Qué opinas, Juan? Así es, vacías las tiendas de campaña, como también muchas de las propuestas que se hacen. Mira, lo último que vi hace unos minutos, el reporte directo de Capital 21, ahí pomposamente tenemos un reportero que está transmitiendo en vivo y empujones están accediendo por las calles. No están permitiendo, Julio, me dicen, que los medios de comunicación se acerquen o pidan entrevistar a alguno de los dirigentes. Lozano está resguardado y lo último que vi fueron empujones a periodistas pues que están cubriendo, a reporteros que están cubriendo esto. Mira, que se les permita entrar al Zócalo capitalino, pues a mí me parece que están en su derecho a manifestarse ahí, siempre y cuando lo hagan en pleno cumplimiento de la ley. No veo ningún problema al respecto. Vamos a ver si se llena de tiendas de campaña vacías durante la noche. A mí me parece pues muy emblemático esto de las tiendas de campaña, ¿no? Tan vacías como la ideología, lo que demuestra que el dinero puede comprar nada más la simulación, porque los ideales no. Y aquí la gran pregunta, más de lo que ya todos sabemos, de lo que se ha dicho, vi que tuviste a Camila Martínez hace un par de días que me contó la crónica de cómo levantó las casas de campaña vacías. Pues ¿quién está detrás de ellos, no? ¿De dónde sacan la lana? ¿Quién los financia? Y principalmente, como investigó Claudia Villegas para Proceso, pues son empresarios, organizaciones de empresarios que vieron los jugosos negocios que se hicieron en administraciones anteriores acabados, y pues el darle dinero a Frena, para ellos se trata, me parece, que de una inversión con la que buscan recuperar el favoritismo que les llevó con privatizaciones, con otorgamiento de contratos, con condonamiento de pagos de impuestos, a hacerse de miles de millones de pesos. ¿Y quién está operando para ellos? Pues personajes que no es de extrañarse que lo hagan, como Lázaro Ríos, el director de Reforma, Salomón Chertorivsky, Max Kaiser, ¿se acuerdan? Siendo asesor en corrupción, siendo subsecretario de la Función Pública, pues se le fue, que el encargado de la seguridad del país era un empleado del cártel de Sinaloa, y bueno, pues él es el encargado de combatir la corrupción en Coparmex. Allá es el ¿cómo le dicen? El zar anticorrupción de Coparmex, quien por cierto en 18 ocasiones se negó a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Y también González Íñigo, quien por ser amigo de Romo, pues pidió privilegios de la banca de desarrollo y se le negaron, ¿no? Entonces, pues ahí está claramente quiénes están detrás de este movimiento que, pues a mí me parece que carecen de ideología, carecen de una propuesta. Me parece lamentable que manipulen a las personas para que vayan ahí a los plantones. Nosotros fuimos a reportear, les preguntamos, pues, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están exigiendo? Sin duda estamos viviendo momentos muy complicados, no solo por la pandemia, sino más allá de ellos. El contexto del país no es nada favorable, y pues no, que quieren que el presidente López Obrador renuncie. Bueno, sí, ¿por qué? ¿Por qué quiere que porque es un peligro para México? Porque nos va a convertir en Venezuela. Pues la verdad, no sé, compañeros de mesa el día de hoy, qué opinen, pero carece por completo de cualquier tipo de propuesta política, más allá de el recuperar privilegios a empresarios que hoy
pues se vieron cortados. Muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre todo este tema de Frena y hoy el arribo ya al Zócalo entre empujones y varios datos que nos aporta Juan Becerra Costa provenientes de su reportero de Capital 21 en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Qué opinas, Arturo? Pues lo primero que hay que decir es que una marcha de la CENTE o de cualquier otro sector inconforme podía haber tenido 50, 80, 100 veces más personas y no merecía la atención mediática que tiene este grupo pequeño. No por pequeño deja de ser peligroso. Ahí me parece la expresión más cruda del extravío opositor. Es un grupo al que mueve fundamentalmente el odio contra el presidente de la República, que yo sí me di mi vuelta por ahí por el plantón, no el día de hoy, espero ir al rato, me di mi vuelta por ahí, traté de hablar con muchas personas, 3 de cada 5 con las que pedí hablar me rechazaron, no sé si por mi fenotipo, mi color de piel o porque les parecía... o porque ya estaban muy agresivos con toda la prensa, ¿no? En general, y porque además enfrentaban también de manera permanente la presencia de ciudadanos que los increpaban, que los empezaban a cuestionar, les empezaban a pedir debate. Ellos terminaban por dejar hablando solos a quienes los querían increpar, pero logré hablar con algunos. Con una familia con la que quise hablar no pude, porque fíjense que estaban rece y rece. Ándale. Con la mirada e incluso con sonrisas. Yo les pedí autorización para tomar una foto. Me pareció una buena foto porque 2 personas en evidente situación de calle se habían acercado a ellos y les habían pedido rezar junto a ellos. Claro, de pasada les dieron un platito de comida a estas 2 personas en situación de calle. Y tengo esa fotografía donde están una familia rezando y uno de los hombres en situación de calle alzando las manos en esta postura que suelen usar para rezar en algunas denominaciones religiosas. Me aparté un poco de ese lugar, volví y nunca pude platicar con ellos. Me acerqué a una familia que venía de Puebla. Eran en realidad 2 familias, ellos sí de plano, después de pedirme mi identificación de prensa y yo mostrárselas, no quisieron hablar conmigo porque dijeron que el medio para el cual trabajo es un medio sesgado y que no iban a decir nada para este medio. Logré hablar con un empresario de Chihuahua, de nombre Antonio Cano, de Parral, quien me dijo que fue candidato independiente en las pasadas elecciones, y con quien sostuve un diálogo sobre lo que querían. Le pregunté, por ejemplo, por qué pedían la renuncia del presidente, y me dijo porque el artículo tal de la Constitución le da el derecho al pueblo a cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. Le dije, bueno, sí, pero pues también tuvimos una elección y el actual ocupante del Palacio Nacional ganó con 30 millones de votos, 27 millones de engañados, me dijo, ¿no? Cuando me siguió hablando del comunismo, yo le pregunté, oiga, y cuando usted ve una foto del presidente con Carlos Slim, ¿sigue pensando que López Obrador es un comunista? Y me respondió lo siguiente, es que el comunismo es un capitalismo único para la clase gobernante, los demás somos empleados. Entonces, ¿Slim es parte de todo eso?, le pregunté. Claro, es la mafia del poder enlazada con los gobernantes que son peones de esa mafia del poder. Interesante que usen además una fórmula acuñada por el presidente López Obrador. Claro, claro. Híjole, pues todo muy interesante. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre estos desenfrenados que ya llegaron al Zócalo de la Ciudad de México? Bueno, pues en pie de página también tenemos a una reportera ahí, y no es por presumir. Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno que aquí tenemos el reporte proveniente de 3 periodistas en activo, como son ustedes. Adelante, Alberto. Claro. Y me dice nuestra compañera que son cuando mucho 150, 125, 150 los agentes de Frena, y como 220 reporteros. Entonces,
pues eso nos da una idea, como decía Arturo, que efectivamente esto es un tema demasiado político, es tan político como evidente. Hemos recabado testimonio nosotros de gente que se ha dedicado a arrojar agua bendita al monumento, en el hemiciclo a Juárez, porque es el peor de todos, según dicen estos personajes de Frena, porque es el que ha promovido el comunismo y fue el que llevó a la iglesia a una posición sumamente grave y casi la extingue, según estaban diciendo. Entonces todos los días van y arrojan agua bendita al hemiciclo Juárez con la esperanza de purificarlo, y también de paso arrojan agua bendita a todos los escasos compañeros que participan todavía o participaban en ese plantón. En algún momento nos tocó presenciar también cómo estaban suplicando con altavoces a los mirones que por favor se unieran voluntariamente para ocupar las casas de campaña porque estaban vacías. Y bueno, también esa enorme contradicción de la religiosa o de la doble moral. También me tocó ver cómo estaban enojadísimos algunos de ellos, pues porque la gente en situación de calle que vive en el centro, particularmente quienes habitan en la parte del artículo 123, donde estaba la jornada mucho tiempo, sí, pues se robaron algunas casas de campaña porque las veían vacías y ellos las ocupan. Entonces, pues ahí se nota mucho la solidaridad o el tipo de solidaridad que tienen estos personajes. Pero más allá de eso, coincido con mis compañeros, es verdad, es importante tener en cuenta que esto se trata de un grupo que puede parecer muy pequeño, pero que es real y existe. Y aquí el tema es, además del folclore, y lo que podamos nosotros aquí comentar con ironía, es saber lo que significa esta organización, quién está detrás y cuál es el objetivo que están ellos planteando. El mismo 19 de septiembre, cuando se empezó a instalar el plantón y llegó la policía para impedir que pasaran al Zócalo, algunos de estos personajes se dedicaron a difundir decenas de tweets arrobando a los medios internacionales con la denuncia de que en México estaban asesinando a los mexicanos y que empezaba ya la represión masiva en todo el país. Ellos mismos personajes en Twitter decían que tenían que elaborar esta estrategia porque los medios nacionales no les iban a hacer caso y que lo importante era hacer un escándalo internacional. Es decir, esto es algo que está clarísimamente manipulado. Habrá que ver cuál es el objetivo real de esta presencia en el Zócalo, para qué quieren quedarse allí. Me dicen que el Zócalo, al parecer, todavía no está claro si les van a permitir que se queden o no, pero aquí el tema es algo evidentemente mediático, es parte de un brazo político de alguien. Yo creo, coincido con Juan, que la mano que mece la cuna está en el Grupo Monterrey. De allá viene mucho el financiamiento. Recuerden que el vocero más visible, Gilberto Lozano, fue empleado, creo que de FEMSA. Sí, el director dueño de ejecutivo. Gran corporativo abiertamente ha dicho que va a financiar la oposición al presidente López Obrador. Supuestamente en su grupo directivo, no sé cómo llamarle, aparecen también personajes que han sido bastante intensitos en términos de la oposición a la 4T. Hablamos de Pedro Ferriz, hablamos de Rafael Loret de Mola, quien tuvo la ocurrencia de publicar una foto de Buenos Aires para tratar de plantear de qué tamaño era la gran manifestación y el respaldo que había a su movimiento. En fin, que todo esto podemos decir muchas historias chistosas inclusive, pero creo que lo importante es salirnos también de esta parte muy visible y enfocarnos en el propósito real y en quienes están interesados en tener a gente en las calles con la esperanza, no de quedarse en las calles, porque no creo que aguanten, con la esperanza de tener en algún momento algo que les permita gritar represión y les permita elaborar otra bandera más en contra de la 4T. Eso es lo que yo creo. Gracias, Alberto Nájar. Jorge Gómez Naredo, director de este portal Polemón, pone una toma aérea de la Plaza de la Constitución, dice 6, tiene un círculo con un 6, supongo que debe ser de un canal 6 de televisión, y dice: de este tamaño es el contingente de Frena que llegó al Zócalo de la Ciudad de México, son los que piden la renuncia de López Obrador. Y pues sí, la verdad se ve una cosa minúscula en comparación pues con las movilizaciones y manifestaciones que hemos visto en muchos lugares. Está también un video que me ha hecho llegar también
Adriana Buentello de Reforma Nacional, donde dice: al grito de viva México, viva Cristo Rey, los simpatizantes de Frente por fin llegan al Zócalo. Y hay fotografías en el Universal muy llamativas porque están tomadas, si no me equivoco, por la calle Madero, donde de por sí siempre hay muchísima gente, y al frente van algunos de estos grupos con banderas de México, y bueno, al menos ahí se ve como si fuera un poco más de multitud de la que realmente es. Pero Juan Becerra Costa, haciendo caso a lo que nos propone, me parece que muy sensatamente Alberto Nájar, de que más allá de los detalles, tratemos de ver qué es lo que está detrás, quién está impulsando, qué es lo que buscan, un momento crítico, represión, que haya un momento que les dé resonancia mediática, sobre todo internacional, y para qué. ¿Qué opinas? ¿Qué nos comentas, Juan Becerra Acosta? Pues a mí me parece que sí están esperando ser reprimidos, y esto se puede ver en las provocaciones que muchas veces hacen. Mira, me están informando que ahí están ya en el Zócalo capitalino, como bien acabas de mencionar, pero que están diciendo que se van a quedar 2 años más, porque no se van a ir hasta que no renuncie el presidente, y de ahí no se van a mover. Entonces, pues no sé si estos 2 años a qué se refieran, a la posibilidad de revocación de mandato, que creen que además se daría. Y bueno, ¿qué es lo que buscan? Hacer ruido. Coincido con eso, generar notas en medios internacionales y pues tomar el pelo un poquito para intentar plantear una situación en México que no existe, ¿no? Y ahí lo vemos claramente en su discurso, de que México es Venezuela. Además, deberíamos de ver qué entienden ellos por la situación tan compleja, tan complicada que se está viviendo en Venezuela, sobre todo pues en la relación que tiene con otros países, especialmente con los Estados Unidos. Y de ahí guardar las proporciones y ver cuál es el contexto nacional, que ya lo decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y generar recursos para intentar convertir a su movimiento en una fuerza opositora que seguramente declinaría a favor de aquel abanderado de la derecha, que pues ya me parece que vamos a hablar de ese tema en unos minutos, Julio, pero sí, de primera instancia, crear un conflicto con las autoridades. Oye, Juan, ¿tú piensas que esta derecha mayamera, esta caricatura que está ahorita en el Zócalo, tiene contenta a la oposición tipo Ricardo Anaya? Digo, porque leí, por ejemplo, un tuit de Guadalupe Acosta Naranjo, sí, que parafraseando una vieja máxima de los priistas, dijo: lo que frena, apoya. Es decir, es tan ridícula, tan patética esta oposición al presidente, que resulta muy fácil caricaturizarla y preguntarse, bueno, si esta es la oposición al presidente López Obrador, bueno, pues está perdida y no tiene a dónde ir, ¿no? Pues no sé lo que va a pasar, no dudo que quien vaya a ser el abanderado de la derecha en las próximas elecciones, pues se jale al grupo de Frena, porque para ellos 70 simpatizantes ya son muchos, pero además no olvidemos la desmemoria política que existe. Yo sé que vamos a hablar en unos minutos de Anaya, pero quisiera adelantarme a ver la cantidad de cadáveres políticos que no dejó en el Partido Acción Nacional, al que resquebrajó y en el que se impuso como candidato a la presidencia, con todo el daño que les causó a las personas y al mismo partido, muy, muy lejos de lo que sucedió con los ideales de Gómez Morín. Y bueno, pues ahí lo tenemos de regreso. Habremos de ver cuál es la reacción de la derecha, no solo con Frena, sino también con Anaya. Y como dices, plantean que el enemigo de su enemigo, nada más por eso, sin ninguna otra razón, se convierte en su amigo. Y esto es falta de ideología absoluta, es un interés muy particular que se tiene sobre los recursos, sobre el dinero, sobre los puestos de poder. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano,
La verdad es que tú tienes una visión muy amplia de movimientos sociales en Latinoamérica, de izquierda y de los amagos y amenazas que han ido creciendo a partir de movimientos aparentemente caricaturizables, ridículos, menores, pero que luego son inflados. Pienso específicamente en el caso de Bolivia, con ese personaje llamado el Macho Camacho, que era alguien desconocido, ultraderecha, ultracatólico, y que pues fue una base para ir creciendo y para ir invocando influencias externas y terminar con el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. ¿Qué nos dice sobre todo este panorama, Arturo Cano? Pues cuando entraron al Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, sí, entraron con la Biblia en alto, ¿no? O sea, son expresiones hasta ahora muy pequeñas, pero eso sí me faltó mencionar en la descripción que hice de mi visita al plantón de las casas de campaña vacías, que había una gran cantidad de estandartes de la Virgen de Guadalupe, y también un muñeco de cartón que según ellos era López Obrador, aunque realmente se parecía más a Javier Lozano, con cuernos de diablo. Ajá. Y bueno, es apelar a la fe, apelar al sentimiento religioso, apelar vienen a destruir nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestra fe cristiana, el gobierno de López. Lo que no les va a salir ahí o que está complicado es que la agenda en materia de fe y de apelar a términos que tienen que ver más bien con el espacio de los templos y no del foro público, pues ahí les lleva camino andado el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tendrán una dificultad. Yo, hasta donde vamos, no los minimizo, los considero una expresión ridícula, digamos, el primer forúnculo granito que está de los primeros pasos de Bolsonaro como una expresión ridícula que no tenía ninguna posibilidad de llegar al poder, y bueno, pues ya vemos cómo está ahora Brasil. Entonces yo creo que ahí es donde está el riesgo, donde está la preocupación, y en este tema de que los asuntos de fe que deberían mantenerse detrás de las paredes paredes de los templos aparezcan en la arena pública y se conviertan en uno de los espacios de disputa en la elección que viene en el 2021. Eso sí es preocupante. Bien, gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, moviéndonos un poquito en el escenario, dejando atrás pues lo de Frena, que probablemente nos vaya a seguir dando información interesante a lo largo de esta mesa, pero pues el otro tema es Ricardo Anaya reapareciendo, tratando de colocarse como alguien que viene a salvar a México, es decir, ante el caos y el desastre que dice que ha generado López Obrador, él se ofrece para regresar acá, se habla de que será candidato a diputado federal y bueno, va a generar turbulencias, ajustes de cuentas, broncas internas, pero ¿cómo ves pues la reaparición de Ricardo Anaya? Nájar, por favor. Sí, antes si me permites minutito, sí. Me llama la atención lo que dice Arturo, porque justo estaba pensando en eso, justamente que la imagen religiosa que están esbozando la gente de Frena es muy parecida al sinarquismo de la región central, en la que hubo muy activa y que provocó o que fue parte de la guerra cristera en los 30s. No hay que olvidar las arengas que ha estado lanzando la jerarquía católica, particularmente desde Guadalajara, que ellos fueron los primeros que empezaron a hablar, inclusive en sus semanarios, de un presidente comunista. Y me llama la atención justo esto que dice Arturo, que me parece que no podemos perder de vista en las elecciones del 21, porque del lado de la 4T hay también organizaciones religiosas, solo que no son católicas. Así es. Entonces ahí el riesgo es también de que vayamos a una confrontación de ese tipo, de dos expresiones de fe. Y ahí sí, híjole, ahí las cosas de pronto sí pueden rebasar cualquier consideración. Entonces yo creo que sí sería importante tenerlo claro, o al menos tenerlo ahí en el radar, en el escenario, porque eventualmente esto puede derivar en una
serie de intercambios entre dos posiciones de religiosas, donde la historia nos dice que lo peor que puede suceder es justo cuando se mezcla la política en esos niveles y se mezcla la posición de expresiones religiosas distintas, ¿no? Sí, déjame hacer un comentario precisamente sobre esto antes de que pases al otro tema, Alberto, porque ayer tuvimos una entrevista, me parece muy interesante, esclarecedora, reveladora, de Bernardo Barranco, el sociólogo especialista en asuntos religiosos, quien hizo una amplia descripción de las raíces y los nexos de este grupo de Frena con la ultraderecha católica, que él considera que sí hay una revancha, un intento de ajuste de cuentas de grupos clericales católicos de alto nivel contra la 4T o llamada 4T, entre otras cosas por esa cercanía con grupos denominados como cristianos o evangélicos. Y bueno, nada más hacer ese señalamiento de que hubo ese análisis muy interesante del doctor Bernardo Barranco. Por favor, Alberto, adelante, Alberto Nájar. Pues mira, qué interesante coincidir con el doctor. Sí. Mira, lo de Ricardo Anaya me parece que es un intento, no sé, también yo me preguntaría más bien si es una decisión puramente personal o alguien lo está cilindreando, porque nadie más que Ricardo Anaya tiene claro que volver al escenario político de una forma tan abierta como lo que está pretendiendo hacerlo va a poner en el foco no solamente del debate político, que a lo mejor es lo que le interesa, sino en el foco del debate judicial, porque él forma parte de una investigación formal de la Fiscalía General de la República, que iniciada a partir de la denuncia que presentó Emilio Lozoya, contra quien resulta responsable de lo que sucedió con el caso de Brecht y esa cantidad de cosas que ya hemos platicado en otras mesas. Entonces, a mí me parece que esto, no sé, habría que también que revisar el trasfondo, revisar de parte de quién y cuál es la intención al final de cuentas y de quién de su participación en la política, porque es cierto, Ricardo Anaya dejó muchos cadáveres en su camino. El Partido Acción Nacional tuvo la peor votación de su historia cuando él fue candidato, y la idea que él tiene, que me parece, no sé cómo calificarla, si una cuestión de demasiado ego o un exceso de confianza, esa idea que se ha estado planteando de que él se quiere convertir en la contraparte, en el otro lado del espectro político del presidente López Obrador, esa idea que intentó en la campaña presidencial y que no le funcionó, de él presentarse como algo nuevo, fresco, y tratar de evidenciar a López Obrador como algo del pasado, no le funcionó. La gente no se lo creyó. Y los números, por más que haya un intenso debate ahora y que la campaña en contra del presidente López Obrador de pronto le hace moverse de su espectro de popularidad, pues los números, inclusive de los mismos adversarios a la 4T, reconocen que tiene por lo menos el 53% del respaldo de los encuestados, que de nuevo, si lo reducimos nada más al padrón electoral, hablamos de cerca de 40 millones de personas. Entonces, ahí no sé cuál sea la decisión que mueve realmente a Ricardo Anaya, y tampoco tengo muy claro de si va a tener el tanto éxito que puede llegar a tener o de parte de quién, porque ahí el principal damnificado, me parece, en caso de que su propósito fuera convertirse en el abanderado de la oposición, el principal damnificado es Felipe Calderón, que pobre, pues ahora sí que ya le quitaron el partido, bueno, o no tiene partido, está sujeto al escarnio popular, y ahora también le van a quitar esa posibilidad de él convertirse en el representante, el opositor más firme de la 4T. Entonces ahí y yo no estoy muy seguro que la gente que respalda a Felipe Calderón, sea la que sea, pues se va a quedar muy contenta. Tampoco el expresidente está manco, de truculencias y de fraudes y de sótanos, sabe perfectamente muchas cosas. Entonces ahí no es solamente un escenario donde va a ser Anaya en contra o como opositor a la 4T, sino también Anaya en contra de muchos, y habrá que ver a cómo le va. Sí, sí, sí. Juan Becerra Costa, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, sobre este tema de Alberto Anaya en su reaparición a la escena política y partidista. Por favor, Juan. Ricardo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Alberto, dijiste. Alberto Anaya, bueno, ya es el Alzheimer. Ricardo Anaya, perdón. Juan Becerra Costa, adelante, por favor. Pues no es descabellado pensar que este regreso, como él dijo, a la vida política,
sea una decisión personal. Y voy a llegar a eso, porque aquí me parece que hay una vacuna. Pero si va a regresar Anaya, pues que sea ese dinero que en soborno recibió para que se aprobara la reforma energética. Me parece que la oposición, la democracia del país e incluso la derecha, pues merecen mejores representantes que Anaya. Y nada más hay que recordar el daño que le hizo a su partido, del que hoy se presenta como su salvador. A ver qué opinan los miles de panistas, si su memoria es que no les falla sobre el daño que hizo siendo su dirigente y la manera en la que, ya lo hablábamos hace unos minutos, se apoderó vorazmente de la candidatura presidencial. Es que no tuvo ningún tipo de escrúpulo. Yo lo llamaría incluso promiscuidad política, porque lo llevó a aliarse con partidos cuya ideología aparentemente era totalmente distinta a los ideales, aquellos ideales de Gómez Morín y de los fundadores de Acción Nacional. Y ustedes recordarán, encabezó la celebración de aniversario en 2018 el PRD, siendo además su candidato a la presidencia, siendo él un político sin ideología, sin rumbo más allá que el poder por el poder. Y esto es algo que ha demostrado, punto y aparte, además, está siendo, ya lo decía Alberto, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, está señalado por Lozoya. Él declaró que Luis Videgaray lo instruyó a darle 6.800.000 pesos, me parece que es la cifra. Y bueno, ya será la Fiscalía quien determine si lo llama a comparecer para ver si existe alguna actividad irregular para presentar la información, pero está junto con otros 70 personas bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y además, no sé si vieron que presentó su libro, Inseguridad Peor que Nunca. Acaba de presentar ese libro en el que considera que falló la estrategia de abrazos y de no balazos, así lo pone tal cual. Dice que la inseguridad está peor que nunca y para eso plantea un sistema de seguridad que dice que tiene inteligencia, también un sistema de salud universal que sea responsable con las enfermedades crónico-degenerativas de la población, es decir, nada distinto a lo que haya planteado el doctor Hugo López-Gatell. Y pues más bien estos consejos parece como aquellos exsecretarios de salud que dijeron cómo acabar con la pandemia en 8 semanas. Sí. Pero en fin, habla de la corrupción, de la impunidad, de la violencia, del narcotráfico, la legalización de las drogas, y como si en él estuviera pues la solución a todos estos temas. Y les decía al inicio de esta intervención, se vacunó para responder a los avances en las investigaciones que hay en contra suya, y entonces con esta vacuna pues se hace pasar como sujeto de venganzas políticas y no un proceso legal. Entonces, en el momento en que las investigaciones comiencen a dar resultados, si es que son así, él va a decir, no, me están atacando porque soy un contrincante político, porque soy un opositor, porque tengo fuerza, porque las personas me siguen, porque me ven como un peligro para la cuarta transformación. Y esta vacuna, pues ahí está en el video con el que amenaza que regrese a la vida política, un video, no sé si estén de acuerdo conmigo, pues que refleja claramente quién es Anaya, más fingido no puede parecer, aplica una mercadotecnia como de esas que se usaban en los condados californianos en la década de los 80, en el que chantajea. Y a mí me parece que es muy vil al relatar la historia de una de muchas familias que sufren en el país como resultado no de décadas, sino de siglos de abandono, y lo hace como si en él estuviera la solución. Entonces habremos aquí de ver el juicio crítico de la oposición, que sigue velando los cadáveres que les dejó Anaya, una oposición que además es tan necesaria para la democracia y de la que se espera, pues caray, que busquen mejores alternativas. De entrada, alguien con quien se identifiquen, no porque es enemigo de su enemigo, sino porque plantee un proyecto viable. Eso es lo que opino de Anaya. Muy bien, muchas gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿a qué viene Ricardo Anaya? ¿Qué significa? ¿Acabará siendo de verdad el hombre fuerte de la oposición? ¿Desplazará a Felipe Calderón en el discurso y el tuiteo cotidiano contra López Obrador? ¿Qué opinas, Arturo Cano? Pues viene a recorrer el país, ¿no? Ya nos informó que va a hacer una gran gira para conocer el territorio desde abajo. Uh-huh. No, a mí de este episodio del retorno de Anaya me surgen dos puntos, ¿no? Uno, ¿por qué el presidente no le quiso entrar al tema en su mañanera?
no quiso entrar a la crítica sobre el retorno de quien en campaña llamó Ricky Riquín Canallín, y otra que quizá no sería solamente aplicable a Anaya, pero debe ser muy difícil para un político opositor en estos tiempos, que su espejo sea necesariamente el político al que detesta. Porque cuando Anaya anuncia su regreso, lo que dice es que va a recorrer el país, como lo hizo López Obrador, ¿no? Nada más que él quiere hacer en unos meses, según entiendo, lo que al otro le llevó 40 años, ¿no? Pues no sé si eso sea suficiente para Anaya. No descartaría lo que planteaba Juan, de que sea también una estrategia de defensa para hacerse pasar como una víctima de una revancha política, dado que hay investigaciones en su contra, aunque también hay que anotar que hasta ahora de las denuncias que ha habido en su contra, pues ha salido limpio. En los últimos 2 días o el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto se declaró que no había sustancia para seguir con este proceso. ¿Crees finalmente, Arturo Cano, sobre este tema, que llegue a desplazar Ricardo Anaya a Felipe Calderón en cuanto a ese protagonismo contra López Obrador? Más por la falta de empaque de Calderón que por las virtudes de Anaya. O sea, creo que sí puede, y con falta de empaque me refiero a que Calderón es un personaje político que carga encima muchos negativos. O sea, Anaya destruyó al PAN, pues al mismo PAN que ya había destruido Calderón, porque ambos tuvieron el mismo, son pares en eso, son almas gemelas. Ambos impusieron a personajes cercanos a ellos como dirigentes del partido, ambos aplastaron cualquier disidencia interna, se quedaron con todo el aparato, con todas las candidaturas, con todas las posiciones de poder que pudieron en el partido. En eso son igualitos, ¿no? La ventaja de Anaya sobre Felipe es que pues no ha sido presidente y no ha tenido que cargar en consecuencia con todo el peso de los errores y torpezas cometidos, especialmente la fatídica guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Bien, pues sigue llegando la información acerca de lo que sucede en el Zócalo. Efectivamente, muy poca gente. Yo creo que es la manifestación de menos número de personas que recibe tanta atención mediática. Como bien lo has dicho, Arturo, cualquier manifestación de la CENTE o de organizaciones sociales tiene 50 o 100 o 200 veces más gente de lo que se está viendo ahí en el Zócalo, pero una gran cobertura mediática. Bueno, es que no resisto, Alberto Nájar, te quería preguntar sobre lo que pasa en Morena, las declaraciones de Porfirio, las acusaciones contra Marcelo Ebrard, pero no resisto de preguntarte, Alberto Nájar, ¿qué piensas de esta cobertura mediática tan insistente y tan fuerte respecto a una movilización tan pequeña y en cierto sentido pues tan ridícula? Y te pregunto, Alberto Nájar, en términos periodísticos, ¿realmente vale esa manifestación el volumen de atención mediática que está recibiendo o es exagerada y además hasta podría ser intencional? ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Pues mira, no es tan sencilla la respuesta, porque si la decisión de cubrir una manifestación se basara solamente en el número de asistentes, pues sí, como dice Arturo, las de la CENTE hubieran sido noticia en el Washington Post, o la marcha contra el desafuero de Andrés Manuel hubiera llegado hasta la NASA seguramente por la cantidad de personas. Aquí lo que la decisión que se toma es lo que implica quiénes están protestando y el entorno y el contexto. Y yo creo que en ese sentido hay un elemento que no podemos negar, que es que existe, como hemos platicado en estos minutos, existe un fenómeno que es real, que es presente, que se tiene que analizar, que es parte de este debate intenso que se ha vivido en estos últimos 2 años,
y que también existe, y tampoco lo podemos negar, la decisión de algunos medios de inflar las cosas. También una especie, no sé si llamarle de revancha, pero por lo menos sí trata de crear la narrativa de que el presidente López Obrador está enfrentando cada vez más dificultades, porque ahorita es la marchita de frena, pero antes fueron otras cosas, la campaña contra el doctor López-Gatell, todo lo que ha sucedido con el tema del video famoso del hermano del presidente, lo que sucede cada fin de semana, Chihuahua, viles que existen en contra de la familia del presidente, esta decisión de algunos medios de ignorar la realidad y tratar de aplicar la viejísima estrategia de tomar las fotos en ángulo cerrado, a que parezca que hay un chingo de gente. Claro. Y la realidad es que no, y lo vemos. Nada más basta ver los portales, la foto que tú comentabas hace un ratito, por ejemplo, ¿no? O la decisión de no informar de todo lo que está ocurriendo alrededor de esta manifestación, de este campamento. Entonces sí, es como un elemento ahí que yo lo veo como una muestra de este debate que está ocurriendo desde hace ya tiempo. Esta también decisión de algunos directivos de medios de alguna otra forma tratar de crear una idea de una crisis de gobierno. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la carta que publicaron los 650 intelectuales, o ya no sé cuántos van, porque ya se han estado deslindando todos los días varios, en contrapartida con esa otra carta que hablaba justamente explicando las razones de y defendiendo a López Obrador, que pasó prácticamente desapercibida a pesar de haber sido firmada por más de 30,000 personas. Esto es una decisión editorial que tiene que ver también con lo que yo veo, una idea cada vez más clara de algunos medios de convertirse en parte del debate, en convertirse en actores políticos, tal vez porque el presidente los ha metido al riel, a la jugada, como es el caso de Reforma, pero otros también no podemos negarlo, también por una cierta revancha, un cierto enojo por las facilidades económicas que se perdieron en estos 2 años. Sí. Entonces, sí, por eso decía que no es sencilla la respuesta, porque es algo donde evidentemente el puro hecho de que haya más periodistas que manifestantes es ya algo interesante que tiene que narrarse periodísticamente también. Hay que hacer una nota o tratar de averiguar por qué. Justo la pregunta que tú haces, ¿qué hay detrás? ¿De qué estamos viviendo? Porque no es la primera vez que algo parecido sucede, aunque son otros tiempos. Hay que recordar lo que pasó en 88 con la corriente democrática, por ejemplo. Claro. Era otra historia, otro tiempo. Claro. Sí, era otro tiempo. Pero en el fondo es lo mismo. Así es como suelen reaccionar algunos medios de comunicación que desgraciadamente no parecen entender lo que está sucediendo en el entorno del país. Sí. Y hay quienes sí lo entienden, y claro, pues también... O lo entienden muy bien y están tratando de crear una percepción. Exactamente. De que el gobierno está frente a una gran expresión de rechazo popular, ¿no? Claro. Por eso las fotos de cerrado, por eso las fotos tomadas a la altura de las casas de campaña para que parecieran muchas, por eso la cabeza que dice extienden el plantón a Reforma, ¿no? Sí. 3 pasitos ahí frente al caballito, qué barbaridad. Sí, a eso iba justamente. Hay quienes lo entienden perfectamente bien y yo no creo que sea ingenuidad de algunos medios de comunicación. No creo que sea ingenuidad. Yo creo que más bien están prestándose para algo más grande. Bien. O sea, algo más amplio. Sí, Alberto, si me permites, déjame pedirle a Juan y a Arturo que nos den la opinión sobre este mismo asunto y luego vemos si nos da el tiempo para abordar lo de Morena. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? ¿Vale la cobertura periodística lo que está sucediendo ahí? ¿Hay medios que están aprovechando? ¿Hay una revancha? ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? No, de que hay una revancha para algunos medios, pero no todos los medios que hacen una revancha lo están cubriendo, lo que resulta paradójico, ¿no? O sea, más reporteros que manifestantes es muestra clara de que esto se infló por la cobertura mediática que se le ha dado. No hay duda de ello. ¿Qué te puedo decir? El medio de comunicación al cual yo pertenezco, bueno, tenemos un reportero ahí cubriéndolo totalmente en vivo. ¿Por qué? Porque es nota, pero no es nota por lo que tendría que serlo, por lo esencial. Es nota
por la cobertura que se le está dando y por el interés que está generando, no en sus adeptos, sino en la opinión pública de nuestro país. Es un fenómeno bien interesante. Yo estaba encantado con lo que estás diciendo, Alberto, este análisis tan profundo, tan fregón que estabas llevando a cabo. Sin duda es algo que genera más preguntas que respuestas. Y para ser bien puntual y entrarle al tema, a ver si nos da chance de entrarle al tema de Jaime Cárdenas, sí. Yo creo que les está funcionando perfectamente la comunicación social que está llevando este movimiento, que carece de ideas y de simpatizantes, pero está en las primeras planas de todas partes. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor? Mira, en enero de este año, el mismo día, se celebró el Congreso de Morena, donde eligieron a Alfonso Ramírez Cuéllar, y el mitin de llegada de la caravana de Javier Sicilia y los Levarón. Yo estuve en ambos lugares. En el Zócalo había 10 veces más reporteros para una marcha que fue muy pequeña, aún con sus causas legítimas y con lo que representa la movilización de las víctimas, que en el Congreso del partido en el gobierno, que debería despertar muchísimo interés periodístico, mediático, el futuro, el destino del partido en el gobierno. Yo creo que lo que vi, a mí me tocó ver ese día de enero, es una muestra de hacia dónde están o siguen cargados los dados de la mayor parte de los medios o de los empresarios que dominan las voces de nuestro espacio público, ¿no? Y creo que es claro que hay la intención de generar una percepción de un país dividido, polarizado y además con un creciente rechazo al gobierno de López Obrador, y que es una construcción que hacen aún con estas escenas ridículas de unos cuantos llegando al Zócalo. Bien, gracias. Antes de continuar, ya son las 2 de la tarde con 57 minutos, les recuerdo a quienes nos siguen que vamos a hablar después de esta mesa de periodistas con Juan José Padierna. Él es abogado del caso de Leonardo Reyes Cayente, un acto de impunidad y de injusticia, un acto más en Guanajuato. Vamos a hablar con él. Luego hablaremos con Héctor Raúl González, corresponsal en Morelos, sobre la acusación a un diputado local por violación, y él dice que es un ataque político. Y cerraremos con Frida Guerrera sobre el caso de la niña Dana. Así es que tenemos más información luego que terminemos esta mesa de periodistas. Alberto Nájar, sobre el tema de Morena, ¿qué opinas de lo que está pasando ahí, de estos pleitos y principalmente lo que dice Porfirio Muñoz Ledo respecto a Marcelo Ebrard? Por favor. Pues mira, voy a ser tratar de ser muy breve. Nada más hay que revisar la historia política de Porfirio, que es uno de los, políticos, sí, que tiene mucha experiencia, que tiene muchas luces de pronto. Pues hay que recordar su historia política. Él levantó la mano a Vicente Fox. Claro. Y Marcelo Ebrard, en cambio, pues apoyó a López Obrador. Porfirio Muñoz Ledo han dado, ahora sí que como diría la canción, de aquí para allá. Y bueno, Marcelo Ebrard siempre se ha mantenido esa misma línea. Porfirio Muñoz Ledo es un político formado en la prehistoria de lo que era la raíz dura, fuerte del priismo en Echeverría, el echeverrismo, y pues como tal reacciona. Y Marcelo Ebrard es un poquito más nuevo. Yo no defiendo a Marcelo Ebrard, yo nada más reviso la pertinencia de los perfiles, los currículos y del lado de quién está cada quien. Entonces, pues a mí me parece un poco complicado que haya quienes piensen que la mejor forma de mantener la unidad dentro de Morena es que Porfirio Muñoz Ledo, el experimentado, sea el presidente, y que como contrapeso le pongan a una figura joven como es Citlali, la senadora, con la esperanza no de la equidad de género, sino de que dé un poco más de vida, aire a un partido que no acaba de entender que se está convirtiendo más en un lastre para el presidente y para su proyecto que en realmente una ayuda en términos reales. En el escenario de lo que está ocurriendo en Morena, pues yo no soy militante, yo voté por el presidente López Obrador, por supuesto, pero pues yo creo que tendrían que revisar un poco más de qué tipo de perfil y de partido quieren construir. ¿Quieren como presidente a alguien que viene de la prehistoria,
o quieren a alguien que realmente mueva, que sea atractivo para quienes van a votar y quienes son la mayoría de los votantes de López Obrador, los jóvenes. Digo, Gibran es una alternativa, me parece, Citlali es una alternativa, otros también. No sé realmente qué estén pensando, si realmente quieren o creen que realmente Porfirio Muñoz Ledo puede ser un factor de unidad dentro de Morena. No lo entiendo. Bien, gracias Alberto Nájar. Aprovecho para decirles que hoy a las 9 de la noche en el canal 22, en el programa que se llama Debate 22, hoy bajo la conducción de Kimberly Armengol, estaré en una entrevista sobre medios de comunicación, sobre periodismo y política en general. Hoy a las 9 de la noche en el canal 22. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema de Morena, Porfirio, Marcelo Ebrard? Que lo único que genera hacia el interior es una pésima imagen debido a la descalificación que hay entre su militancia. Es una renovación muy complicada. No sabemos cómo van además los que no resulten ganadores recibir el triunfo de quien gane, si así están antes de que se lleve a cabo. Vamos a ver qué sucede después. Y aquí lo interesante es que es muy importante saber quién se va a quedar con la dirigencia del partido, porque esto significa que va a tener la definición de las candidaturas, de los recursos. Quien resulte ganador va a poder definir no solamente las elecciones del próximo año, sino también la de la presidencia del 2024, y es por eso que vemos los grupos que se han formado, ¿no? Están clarísimos los grupos que están dentro de Morena representados. Está, ya decías, a Porfirio Muñoz Ledo, que lo definiste muy bien, muy claramente, Alberto. Es un dinosaurio sobreviviente, es como, pues sería un tiburón, y de ahí viene la frase, ¿no? Es un animal que procede de la prehistoria y que de alguna manera pues ha subsistido en el mar por su fuerza, por su colmillo. Mario Delgado, con el apoyo de Marcelo Ebrard, Alejandro Rojas, Díaz Durán. Ahí están claramente, ¿no? Seamos serios, Juan. ¿Cómo que? Bueno, pero ahí está. Bien. ¿Es una mesa seria, Julio? No. ¿Quién sabe? A mí me suena que Mario Delgado, Citlali, pero aquí el especialista es Arturo. Arturo, ¿qué opinas? Gracias, Juan Becerra Costa. ¿Qué opinas, Arturo Cano? Bueno, Porfirio se equivocó de tiempo, yo creo, ¿no? Porque quiere ser recordado como el padre de la transición, y a la transición fallida alude todo el tiempo en sus alocuciones, pero se le olvida que el julio de 2018 la transición que él tanto trató de embellecer fue derrotada en las urnas. O sea, Porfirio tiene que ver más con la transición de la que él siempre se consideró gurú, gran timonel, sol rojo, que con la cuarta transformación, que es el escenario en el que estamos. Yo creo que eso lo condujo a ese gravísimo error del ataque frontal al canciller, y pienso también que entre quienes idearon su candidatura, los golpes en la frente de arrepentimiento deben estar a 100 por hora. Es muy difícil, va a ser muy complicada la encuesta de Morena. O sea, simplemente imaginemos la encuesta de conocimiento, ¿no? Sí. Tengo por aquí las preguntas, ¿no? Imagínense a los pobres encuestados que les va a tocar esta de Morena. ¿Conoce o ha escuchado de nombre del candidato? Eso 57 veces, ¿no? Sí. Más, las tuvieron que dividir en bloques, así fue el diseño de la encuesta, en bloques de 10 para presentarlos así a quienes respondan la encuesta. Claro que antes hay unas preguntas filtro, que son las que se supone que van a dar lugar ya a que los encuestados sean militantes o simpatizantes de Morena. La primera pregunta es: ¿tiene usted credencial para votar válida y vigente? Y si contesta que no, se suspende la entrevista. La que sigue: ¿simpatiza con Morena, sí o no? Y la otra es: ¿usted militante de Morena? Es decir, ¿se encuentra registrado en el partido? Si responden que no a la 9 y 10, ya no sigue la entrevista. Pero, digamos,
esa es la primera encuesta apenas, que es la de conocimiento. Sí. Luego vendrá ya con los nombres depurados y con una lista de 6 en cada caso, que además tiene que respetar la paridad de género, etcétera. Todo es un enredo al que se llegó por la incapacidad del propio partido de renovar su dirección como correspondía después de su triunfo electoral tan importante de 2018. Bien, pues muchas gracias a los tres. Son las 3 de la tarde con 5 minutos y bueno, creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que está sucediendo en estos momentos en la política nacional. Nos quedan algunos temas pendientes, pero bueno, por desgracia tenemos que poner fin a esta mesa. Así es que muchas gracias, Alberto Nájar. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Gracias, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Abrazote, gracias. Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Vamos al Zócalo. Vamos al Zócalo y se nos quedó, Juan Becerra Costa, el tema de Jaime Cárdenas y su renuncia al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Jaime Cárdenas y la rudeza innecesaria, se podría pues titular sí. este capítulo. A mí me pareció exageradas las palabras del presidente López Obrador, injustas, fuera de lugar. Creo que Jaime Cárdenas es un hombre respetable que ha estado participando durante mucho tiempo en las malas más que en las buenas con el político Andrés Manuel López Obrador, y lo que hoy ha pasado me preocupa, pero tú lo habías planteado, Juan Becerra Costa. Sí, ya será en una próxima ocasión, pero coincido en que es una pérdida para el país, no para la Cuarta Transformación solamente, el que Jaime Cárdenas no esté colaborando con este proyecto. A él le debemos que la Constitución de la Ciudad de México exista como una carta de derechos viable y que no se haya quedado como una utopía y una ocurrencia. Le dio viabilidad a través de las leyes secundarias que se están aprobando en el primer Congreso Capitalino, dentro de 1000 cosas más. Ahí está también el amparo que interpuso contra la resolución que dio impunidad a los amigos de Fox, en fin, una serie increíble de aportaciones que ha hecho al país. Sí. Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles y por esta ocasión, muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Hasta luego.